Primeramente quisiera dar inicio a lo que sería este programa de divulgación del conocimiento bibliotecológico. Pues es un programa de divulgación y en nuestro caso es de divulgación del conocimiento bibliotecológico. ¿Y qué pretendemos? Pues que este conocimiento científico que generamos aquí en el instituto se vaya hacia públicos generales y demos un acceso a lo que estamos haciendo nosotros. En mi caso, sería presentarles a ustedes lo que serían las necesidades de información en diferentes comunidades hacia sus fundamentos teóricos. Y a raíz de que esto es una plática, una charla con ustedes sobre esto de la divulgación del conocimiento, pues voy a dar inicio a esta presentación. Primeramente quisiera yo, sin meterme en más discusiones de lo que es la bibliotecología, porque si no aquí no terminaríamos, sí quisiera yo ver que en la disciplina bibliotecológica la materia prima de su estudio es la información, tratando los aspectos de cómo conservarla, organizarla y difundirla, es decir, establecer el acceso a la misma. Entonces se deben considerar los elementos involucrados en ella, que es el sujeto, un soporte donde está registrada la información, cualquiera que éste sea, su organización para permitir su recuperación, es decir, su acceso, y el lugar donde será conservada esta información, es decir, donde se ubica dicho soporte, como por ejemplo la biblioteca. Entonces, un elemento importante de esta disciplina de la bibliotecología es el sujeto, es decir, es el usuario, que es el término que usamos nosotros en nuestra disciplina, que es el que busca la información que necesita y que se entiende también que existe una serie de sujetos que son los que generan dicha información a partir de otra información buscada en algún lugar donde ésta se pueda ubicar. El estudio del usuario de la información es una de las partes fundamentales de la bibliotecología, por lo tanto, pues debe de investigarse. Y aquí me voy a adentrar a lo que sería el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. El instituto tiene como misión generar investigaciones de largo aliento, relevantes y pertinentes en el campo de la bibliotecología y de la información, apoyar la formación de recursos humanos de alto nivel de competencia internacional, así como difundir la disciplina. ¿Y cómo estamos organizados? Pues estamos organizados por áreas de investigación, que serían estas que tenemos aquí: organización de la información y el conocimiento, tecnologías de la información, información, conocimiento y sociedad, metría de la información y el conocimiento científico, usuarios de la información, que es a la que pertenezco yo, lectura, servicios y recursos de información, educación bibliotecológica e historia y fundamentos de la bibliotecología y los estudios de información. Entonces aquí ya me voy a ubicar en el área de investigación llamada usuarios de la información. Esta área se encarga de analizar las teorías y los fenómenos referidos a la relación entre la información, el usuario y su entorno social, así como la posición del sujeto, el usuario o las comunidades de usuarios, respecto al flujo de información desde su generación hasta que la incorpora a su acervo de conocimientos. Entonces, esta sería el área de usuarios de la información. Cada una de las áreas de investigación está dividida en líneas. En este caso, el área de usuarios de la información está dividida en estas líneas: necesidades de información, comportamiento informativo, uso de la información y satisfacción de usuarios, modelos teóricos relacionados con los usuarios, estudios de grupos sociales, formación de usuarios y alfabetización informativa. Aquí le puse una notita. Ajá. Mi interés personal dentro de las líneas de investigación de esta área, pues serían estas, no las dos últimas que ustedes vieron ahí, y además porque encuentro cierta relación con todas ellas. Ajá.
No que las otras no lo tengan, sino que están un poco más alejadas. Uh-huh. Entonces ahora me adentro yo en la línea en la cual estoy ubicado actualmente, que son necesidades de información. Aquí lo que hemos hecho en esta línea, ajá, y digo en plural porque algunos de los proyectos los hago de forma individual y otros son colectivos. Uh-huh. Teníamos este proyecto que ya está concluido, necesidades de información de los investigadores del área de humanidades y ciencias sociales y del área científica, donde hay artículos publicados, métodos utilizados para estudiar las necesidades de información documental, análisis crítico, ahí hay un libro publicado y artículos. Otro proyecto, necesidades de información y comportamiento en la búsqueda de información en sujetos de 12 a 15 años de edad. Aquí se trabajó con adolescentes escolarizados y estas indicaciones es que son proyectos financiados. Es decir, el instituto recibe apoyo de otras dependencias en dinero para que se haga el proyecto a cabo. El desarrollo de la industria vitivinícola en México, información para la producción de vitis vinífera. También este fue un proyecto financiado donde se tuvo varios becarios. Este es un proyecto colectivo entre España y México. Análisis de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información en España y México en diversas comunidades sociales y académicas. Aquí tenemos también otro proyecto colectivo que aún está vigente, que terminaría este año. Es un proyecto colectivo entre varias universidades, o sea, la UNAM y 3 universidades más. Es un proyecto financiado y si se fijan ustedes es un proyecto inclinado hacia aspectos de tecnología, porque estaríamos hablando del Web 2.0. Y un proyecto de reciente aceptación por el Consejo Interno de este instituto, estudio conceptual de las necesidades de información desde los albores del siglo XX, que vendría siendo un proyecto individual, pero de corte teórico. Entonces, estos serían los proyectos que hemos llevado a cabo, que estamos ahorita llevando a cabo, en esta línea llamada necesidades de información dentro del área de usuarios. Y ahora me gustaría que viéramos lo referente a cómo podemos nosotros abarcar el estudio de ese sujeto que llamamos usuario de la información. Y usando como auxiliar esta línea del tiempo, podríamos ubicarlo pues en diferentes momentos, aunque ahorita estamos ubicados aquí, ¿sí? Siglo XX, siglo XXI, que es lo que yo les he mostrado ahorita, salvo el último proyecto sobre el estudio conceptual, que estaría abarcando, ¿sí?, este lugar. Luego voy a retomar nuevamente la línea para ir explicando un poco más sobre las investigaciones. Ok, el hombre tiene toda una serie de necesidades que van surgiendo a través del desarrollo que tiene como organismo biológico, desde el nacimiento hasta la senectud. Pero además las mismas necesidades humanas han evolucionado junto con el ser humano desde su primer estadio hasta el actual Homo sapiens. Debido a los cambios acelerados que se presentan en el medio circundante, a los organismos vivos solo les quedan las alternativas de ajustarse, adaptarse al cambio, controlarlo o perecer dentro de la evolución. El ser humano es un organismo biológico que tiene un cuerpo material y un intelecto, el cual necesita de varias cosas para sobrevivir. Es un producto de una larga evolución y posee como órgano rector el cerebro, el cual es complejo y ofrece muchas oportunidades para adaptarse a su medio ambiente. El hombre actualmente como especie es Homo sapiens. Pasó por una larga evolución que le costó millones de años y todo parece indicar que se inició con la formación de grupos y el desarrollo de su masa cerebral. Durante su evolución y crecimiento como una especie de organismo vivo sobre el planeta, la formación de grupos representó un aspecto importante para el desarrollo del hombre,
por decirlo en otras palabras, para su paso hacia la hominización. La formación de grupos permitió a la especie sobrevivir en un ambiente hostil y adverso, pero además propició la comunicación entre sus propios miembros. Es factible que la convivencia en grupo haya tenido repercusiones en el propio desarrollo de la masa encefálica de los primeros hombres, pero lo que sí es indudable es que la diferencia entre el hombre y los demás animales es el desarrollo de su cerebro, puesto que se debe a él lo que ahora es el ser humano y el lugar en el que se encuentra, aunque no se puede dejar de lado su herencia que se porta en los genes. El crecimiento de la masa cerebral en los antropoides que precedieron al hombre y la capacidad de unirse en grupos dio origen a varios géneros de ellos. Así es como en la prehistoria existió hace 3 millones de años rivalidad entre varias formas de antropoides de las que solo sobrevivió un tronco, el que dominaba la fabricación y el uso de útiles y herramientas, precisamente el tronco que desembocaría en el hombre actual, que es decir, el Homo sapiens. Si recuerdan ustedes, se empezó con la fabricación de pequeñas herramientas. En este periodo prehistórico, los antepasados del hombre ya hacían herramientas, los primeros de forma burda y los que le seguían de formas más elaboradas. Es decir, sus técnicas para la confección de instrumentos de caza eran más refinadas. Usaban las piedras, los huesos y los cuernos de animales tallados, partidos y frotados para conseguir herramientas de corte bruñido o de utensilios para triturar y machacar. Se dice que este género de homínidos, al mismo tiempo que descubrió el uso de las herramientas, inmediatamente empezó a enseñar, a transmitir la técnica a sus compañeros integrantes del clan, donde todos convivían en grupo, ya que era forzoso que esto se hiciera para transmitir la información y el conocimiento sobre la fabricación y uso de las herramientas, debido a que era fundamental, pues con ello se cubría la necesidad de alimento, ya que éstas eran utilizadas para la caza de animales. Es decir, estos inventos, estos descubrimientos, tenían que ser transmitidos, ¿sí?, a los demás, para que se conservara la forma de hacerlos, porque esto significaba para ellos sobrevivencia. Se requería de un medio de comunicación que posiblemente fue el lenguaje de sonidos y de señas, es decir, comunicación no verbal, para dar la información y conocimiento a los demás integrantes del clan. Una forma de comunicación de este tipo, a través de un lenguaje de sonidos y de señas, presupone la existencia de una masa cerebral de mayor capacidad, habilitada para registrar y retener la información y el conocimiento, proporcionada por quienes habían descubierto diversas técnicas para la fabricación de objetos. Este aprendizaje extrasomático, aprendido desde fuera, no registrado hasta el momento y que se encontraba solo en los cerebros de los sujetos, se torna de vital importancia para la supervivencia de los clanes o grupos de individuos primitivos. El cambio que se generó en la masa cerebral permitió dar un paso más allá de lo que se porta en los genes, pero sin desconocer el notable influjo del legado genético de nuestro comportamiento. Nuestro cerebro ofrece muchísimas más oportunidades de establecer nuevos modelos de conducta y nuevas pautas culturales en cortos periodos de tiempo que cualquier otro ser vivo. Por decirlo de algún modo, hemos concertado un pacto con la naturaleza según el cual el difícil proceso de maduración del niño viene compensado por su capacidad de aprendizaje, misma que incrementa de gran medida las posibilidades de supervivencia de la especie humana. La capacidad de aprendizaje del ser humano lo lleva, como se verá más adelante, a presentar necesidades particulares que hasta el momento no tiene ningún otro organismo vivo, lo cual le ha permitido vivir en diferentes ambientes, como por ejemplo geográficos, y en la actualidad modificarlos para poder adaptarse a ellos, como se observa entre los individuos que viven en los desiertos o cerca de los polos. Los organismos más complejos
y desarrollados son los que requerirán de la información que se encuentra fuera de su cuerpo para actuar. Y esta representa un factor primario para su desarrollo y sobrevivencia. El paso de utilizar el lenguaje de sonidos y señas significó para el desarrollo de la especie un adelanto decisivo que marcó su evolución hacia el dominio sobre las demás especies. El estado posterior tendría que ser la expresión de su pensamiento, no solo a través de este lenguaje. Es decir, aquí vamos a dar el salto del lenguaje hacia otro tipo de representación de sus pensamientos, que sería a través de dibujos o grafías que expresaran lo que pasaba por su mente, como entes que elaboraban ya herramientas y utensilios. Así, los cazadores de la última época glacial usaban símbolos. Representaban a los animales que cazaban en pinturas dentro de las cuevas. Esculpían figuras femeninas en piedra y en hueso o las moldeaban en barro. Incluso llegaron a construir algunos rudimentarios instrumentos musicales. La elaboración de objetos tallados, pinturas en las rocas, cavar tumbas ceremoniales en las que enterraban a sus compañeros junto con diversos objetos, muestran acciones prácticas, artísticas y religiosas, que son formas simbólicas que presupone la coexistencia con un lenguaje de sonidos y señas. Inherente a esta evolución del cerebro es la aparición de las facultades anticipatorias de pensar en el futuro y tener una conciencia de la muerte. Es decir, en el momento en que había tumbas y que había rituales funerarios, están ya abarcando otra etapa en su desarrollo. Pensar en el futuro y tener conciencia de la muerte. Con toda seguridad, el hombre es el único organismo en la Tierra con una idea relativamente clara de la inevitabilidad del destino que le guarda. Las diversas ceremonias fúnebres se remontan a la época del hombre de Neandertal, de quien se tenían pruebas de que realizaba ceremonias y entierros, así como de que conocían y utilizaban el fuego. El pensamiento o concepto de la muerte en la conciencia de los primeros hombres reflejada en las ceremonias y rituales fúnebres y en todo lo que se dejaba junto con los muertos, refleja que tenía un gran desarrollo del cerebro. El hombre, al ir evolucionando, necesita de la herencia cultural de una generación a otra, la cual consiste en la transmisión acumulativa de los descubrimientos y por lo tanto del conocimiento adquirido por los seres humanos a lo largo de generaciones. El mecanismo fundamental de transmisión de la información y el conocimiento es el lenguaje. Ya vimos que era oral primero y posteriormente va a ser escrito. Pero es esencial tomar en cuenta que el primer mecanismo utilizado por el hombre fue el lenguaje oral. Por lo tanto, la información transmitida por ese medio era fugaz, difusa y no perdurable, con el sentido exacto con el cual era expresada la primera vez. Probablemente la escritura ocupe el segundo lugar después del lenguaje como el mayor invento del hombre en términos de comunicación, y sus orígenes, como los del lenguaje, se dan en el Paleolítico. Así, después de la aparición del lenguaje, como medio de comunicación surge la escritura, con la ventaja de que ésta puede acumular la información y el conocimiento que ha adquirido la especie humana a través de generaciones, como quedando registrada en algún soporte. Creo que de esto ya algunos de ustedes ya les habrán hablado. ¿Cuáles soportes? Pues piedra, tablillas de arcilla, papiro, pergamino, papel y actualmente pues cintas magnéticas, disquetes, discos ópticos, los discos de computadora y algún otro soporte que indudablemente aparecerá en el futuro. Ahora, el lenguaje puede ser plasmado en algún medio a través del grabado, impreso, documento fotográfico, magnético o electrónico.
Además, esto incluye también la posibilidad de un registro de los propios sonidos de los cuales se vale el lenguaje y en donde se puede inclusive incluir imágenes y textos como se hace en el cine, en los discos de DVD, por ejemplo, y en las cintas magnetofónicas, o en la memoria de las grandes computadoras o actualmente en el Internet. El cerebro humano, al pasar del lenguaje oral al escrito, se fue dando cuenta de la necesidad de acumular los conocimientos generados para ser retenidos por él mismo y luego ser transmitidos a otros sujetos. Pero el conocimiento registrado significa tenerlo fuera del cuerpo, es decir, en estos soportes, es decir, en otro lugar que no es el cerebro. Por lo tanto, el ser humano, aquí tenemos otro soporte, yo creo que lo identifica. El ser humano, en la restringida y más reciente fase de su largo devenir biológico e intelectivo, se ha procurado no solo de información extragenética, sino también conocimientos extrasomáticos, o sea, información acumulada fuera de nuestro cuerpo, fenómeno del cual la escritura constituye el ejemplo más significativo. El cerebro humano, conforme fue evolucionando, tuvo la necesidad de información y de adquirir conocimiento que viniera del exterior. Así, los reflejos incondicionados están influenciados por factores sociales, dando origen a las necesidades de conocimiento. Como afirma Sagan, al ir avanzando el individuo de la infancia a la madurez y aún en la vejez, asimila constantemente en su propio sistema mental elementos que desde su origen son externos a él, los cuales incluyen representaciones simbólicas de objetos ambientales, las normas de su cultura y los rasgos, tanto reales como ideales, de aquellos con quienes tiene ligas emocionales. Entonces, el cerebro en el ser humano actual requiere de conocimiento e información para seguir funcionando como tal. El ser humano puede ser considerado como un procesador de información. A medida de que ésta entra a través de los órganos de los sentidos, es procesada por el sistema nervioso. De hecho, primeramente, la información verbal y escrita dotada de significado acústico y visual es la que perciben los sentidos para posteriormente ser procesada por el sistema nervioso. Este simplifica lo que recibe, la información substancial que le llega de este modo a los niveles más altos, y una vez en el cerebro puede generar conocimiento y por tanto va a generar también nueva información. Actualmente el cerebro humano genera información y conocimiento para ser consumida por el mismo cerebro humano de otro sujeto diferente. Entonces esto forma un ciclo. La necesidad del cerebro de recibir y procesar constantemente nueva información es una característica inherente cuando menos de los animales superiores. Solo una pequeña porción del sistema nervioso central se desarrolla en el nacimiento. La mayor parte crece continuamente por medio de la estimulación y la experiencia, a través de la absorción, organización y procesamiento de toda la información que llega al cerebro por medio de la percepción sensorial. El cerebro humano es el que recibe la información, la procesa y almacena. Así es como va acumulando conocimientos y experiencias que puede utilizar para su sobrevivencia. Esta información se transforma en una cosa vital para su supervivencia, por lo cual debe mantenerla, es decir, conservarla en estos soportes. Es así como la interacción entre los sentidos y el cerebro no debe entenderse como una simple relación de estímulo-respuesta en la que el sistema nervioso se asemeja a un conmutador de telefonía que conecta el estímulo con la respuesta. Más bien el cerebro podría caracterizarse como una biblioteca o como un centro de información donde los estímulos o mensajes se reciben, interpretan, clasifican, ordenan y por otra parte se guardan. Y se actúa sobre ellos antes de que haya una respuesta, si es que hay alguna. Pero es indudable que el sistema nervioso humano y su órgano regulador,
El cerebro, a través de su larga evolución, ha desarrollado la capacidad de procesar la información que percibe y además almacenarla fuera del propio cerebro. Esto lo ha logrado utilizando símbolos, figuras y sonidos. Como indicaciones de lo anterior se puede citar, entre otras, como lo vemos aquí, pues las pinturas que se dejaron en las cuevas, las construcciones monolíticas, los jeroglíficos, los papiros, las tablillas, los libros, los medios audiovisuales y lo que conocemos actualmente los medios electrónicos. La utilización de estos elementos ha permitido al cerebro trabajar de forma activa y a su vez generar nuevas formas de símbolos, figuras y conservación de los sonidos para su posterior utilización por cerebros de otros sujetos, pero de forma relacional, conjunta y no de forma lineal. Entonces el cerebro, escribe Shira, puede hacer algo más que procesar o manipular información que le es telegrafiada por los sentidos. Más que conceptualizar, distinguir y agrupar, puede generar información nueva de estímulos recibidos por medio de los indicios y analogías. Puede resolver problemas, según parece, fragmentándolos en partes manejables que tienen connotaciones familiares y luego haciéndolos participar a todos en un recurso que podría ser la memoria, para relacionarse con cada fragmento uno por uno. Puede recordar visiones, sonidos, gustos, olores y contactos físicos. Y puede ser entrenado para recordarlos lo mejor de lo que naturalmente está inclinado a hacerlo. Puede imaginar y dirigir la creación de cosas que nunca antes han existido, aplicado o relacionado. De nuevos modos, algo de su conocimiento almacenado. Hasta aquí lo que dice Shira. El cerebro como órgano permite en gran medida la supervivencia de las personas, a través de dar pautas para adaptarse al medio ambiente, pero para esto necesita tener la información de ese medio ambiente circundante, procesarla y dar una respuesta. El conocimiento generado por el cerebro produce nueva información que para transmitirla y conservarla fuera del cuerpo utiliza la escritura o cualquier otro medio, por ejemplo el audio. Para que esta pueda ser captada o leída por otro sujeto o grupo de ellos cuando la necesiten y en un momento dado generar nuevo conocimiento. Este conocimiento generado puede quedar plasmado en información registrada en algún soporte, aprovechándola mediante la lectura. Entonces las necesidades de conocimiento e información vienen desarrollándose en forma paralela conforme al desarrollo humano. Bueno, y es hasta aquí donde yo podría decir que podemos desprender una serie, una serie de investigaciones planteándonos diferentes cuestiones. Y aquí nada más quisiera yo presentar algunas de las que se manejan en esta área y línea de investigación. ¿Cuándo el hombre inició su preocupación acerca de sus necesidades de conocimiento? Es decir, ¿cuándo se percató que necesitaba conservar sus inventos y transmitirlos a los que le sucedían? ¿Cuándo se preguntó el hombre a sí mismo por qué tenía la necesidad de conocer? Es decir, de tener conocimiento sobre el mundo que le rodea. Es decir, ¿cuándo se empezó a preguntar por los fenómenos? ¿Sí? Por el rayo, la lluvia, ¿sí? Los sismos, la erupción de los volcanes, ¿no? Una vez inventada la escritura, ¿desde cuándo y por qué se preocupó el hombre por conservar los soportes donde estaba registrado su conocimiento e información? ¿Sí? ¿Cuándo se empezó a preocupar? Porque si estaba en una tablilla de arcilla, se tenía que guardar y conservar. Cuando hablo de conservar, estoy hablando de catalogarla y clasificarla. Sí, es de tenerla organizada, ¿no? ¿Qué soportes de información son los que contienen el conocimiento e información que necesita? ¿Cómo puede llegar a ellos en el menor tiempo posible? ¿Qué factores llevaron al hombre a estudiar o investigar cómo surgían sus necesidades de información? Es decir, ¿cuándo se pregunta él
en qué momento él tiene una necesidad de conocimiento e información y por qué. Ajá. ¿Desde cuándo se inicia de forma paulatina y después más acelerada el estudio o investigación de las necesidades de información en las diversas comunidades? Y aquí ya metería yo académicas y social. Esto lo voy a retomar un poquito más adelante. Bueno, estas son algunas preguntas, porque hay más, porque comparto esta línea y esta área de investigación con algunos de mis compañeros, que pueden guiar la investigación que se está desarrollando aquí en el instituto. Y entonces quisiera yo empezar a aterrizar cómo está esta investigación, ¿sí? Sobre esta área y esta línea. Si hablo de algunos antecedentes en el extranjero, que son los que hemos podido rastrear, hay antecedentes de 1940 y posiblemente un poquito antes. Ajá. Un documento base es el de 1948, llevado a cabo en Londres, donde ya se habla de necesidades de información. Pero las comunidades sobre las cuales se hace esta liga sobre las necesidades de información son principalmente de los científicos. Y ustedes se podrán imaginar un poco por qué. ¿Sí? Esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces habría que ver si esto es consecuencia, ¿no? Ajá. Y versa también sobre las fuentes que utilizan estas comunidades científicas. En México, con esta última línea de investigación que les puse por ahí sobre el estudio conceptual, han aparecido por ahí algunos antecedentes. Por ejemplo, en 1927, en el tercer Congreso de Bibliotecarios, y en el 27 parece que ya se hacían estudios de usuarios en bibliotecas públicas, donde se pretendía que el usuario, a través de una encuesta, dijera qué pedía de la biblioteca en cuestión de información. ¿Sí? Pues hablar de 1927 pues ya nos da una pauta que en México pues creo que nos interesaba ya bastante el tema. Ahora, siguiendo con el extranjero, sobre esto de las necesidades de información, ya hay algunos estudios totalmente formales representados en modelos. Es decir, por modelo estaría yo entendiendo tratar de decir gráficamente cómo se está desarrollando en los seres humanos, en las personas o en ciertas comunidades académicas la necesidad de información. Aquí tengo los modelos que les presentaría yo en esta ocasión. Existen algunos otros que me he saltado. Y quisiera que los viéramos con un poco más de detenimiento. Este es el de 1956. Ajá. Si nos fijamos, pues es bastante simple, bastante lineal. Ajá. 1981. Ajá. Hecho en Inglaterra. Aquí ya encontramos una mayor cantidad de variables que intervienen en la necesidad de información y en el comportamiento informativo. Ajá, este está hecho en Estados Unidos, que lo encontramos también ya con mayor número de variables, más complejo. Ajá. También en Estados Unidos, pero este más inclinado hacia la satisfacción, ¿sí? Porque veamos que cuando hay una necesidad de información y el usuario entra a una biblioteca, espera salir satisfecho de ella, ¿sí? Entonces este modelo se está refiriendo a esta parte. Tenemos aquí este otro modelo, está hecho en Asia, que está más enmarcado en un proceso de metodología, es decir, de una aplicación de estudios de usuarios. Este es un poco más abstracto, donde tienen que ver los estados de conocimiento, las acciones que tienen los sujetos una vez que pasan de un estado de conocimiento al otro. Está hecho en Inglaterra este también. Ajá. Este ya lo tenemos aquí hecho en el instituto Antesquif, sobre lo que serían las necesidades de información.
Aquí lo tengo más animado. Ajá. ¿Cómo surge la necesidad de información? ¿Cómo hay factores externos y factores internos que impactan ese surgimiento? Y hay una aparición de tipos de necesidades de información. A la vez esos factores impactan el comportamiento informativo que tiene el sujeto y hay tipos y patrones de comportamiento para alcanzar una satisfacción, la cual puede ser positiva o la cual puede ser negativa, que es cuando los usuarios salen echando pestes de la biblioteca, que se les dijo que no había información. Ajá. Y esto está alterado por 4 elementos. Ajá. Para que se dé positivo o negativo. Todo este proceso ocurre a través del tiempo. Al sumar los positivos y negativos que tiene un sujeto al satisfacer o insatisfacer su necesidad de información, se inicia el ciclo. ¿Dónde entramos nosotros con la investigación? Pues en estas 3 partes, aplicando métodos, técnicas e instrumentos. El siguiente es una variante de ese mismo modelo, hecho en el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, donde se toma en cuenta algo que llama este autor acoplamiento de la previsión. Ajá. Entonces, estos serían algunos de los modelos que ya hay. Bueno, estos modelos, aún incluyendo los más anteriores, pues son aplicados a las comunidades. Comunidades académicas, como ya lo vimos, que era un interés principal por ahí de los años 40 en adelante. Ajá. Posteriormente, estos modelos, esta investigación sobre las necesidades de información, se va a aplicar a diferentes grupos sociales, no nada más los científicos, sino que se abre la expectativa de investigación. Por un lado, fueron para atender comunidades, tanto académicas como otros sectores sociales. Por la parte teórica, estas investigaciones sobre necesidades de información pues recaen en los mismos modelos teóricos, ¿sí? Que pueden ser aplicados con las comunidades académicas o sociales, pero también caen en un sustento teórico filosófico de los modelos elaborados, ¿sí? Los modelos elaborados pues tendrían que tener este sustento teórico y por lo tanto filosófico. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo un poco más adelante, ¿sí? Y también esta parte teórica aplicarla al análisis de desarrollo de los mismos modelos teóricos. Es decir, pues hay que generar modelos. Como vimos ahorita la trayectoria desde 1956 hasta 2006, pues los modelos parece que han ido evolucionando. Desde los más simples hasta los más complejos o que abarcan a sectores sociales más amplios, no nada más a los científicos. Y también podríamos hablar de una investigación aplicada, ¿sí? Aplicada desde el punto de vista de que si tenemos una investigación de necesidades de información y todo el ciclo que vimos, comportamiento informativo y satisfacción, podemos utilizarla para el diseño de servicios bibliotecarios y de información. Podemos utilizarla para ver cómo satisfacemos a nuestros usuarios, independientemente de la unidad de información de que hablemos, y para el desarrollo de colecciones documentales que respondan a esta satisfacción de necesidades y que respondan al diseño de servicios bibliotecarios y de información. Ahora vemos, bueno, entonces, esta investigación pues indudablemente, así como la estoy presentando, es continua. Y continua pues en las líneas que les decía yo que eran más de mi interés y que yo las veía totalmente relacionadas. Ajá. Entonces podemos decir que el fenómeno de las necesidades de información aún requiere ser investigado con mayor profundidad y detenimiento. Es decir, que no está agotado el tema. Los modelos presentados hasta ahorita, los que vimos, y los análisis de otros elaborados por otros autores, permitirían conformar los fundamentos teóricos filosóficos sobre las necesidades de información y contribuir con esta parte al conocimiento
sobre los usuarios. Entonces, el modelo teórico sobre el fenómeno de la necesidad de información, es decir, todos estos modelos, ¿qué pretenden? Describir lo que está pasando, explicarlo, ¿sí? ¿Por qué está pasando? Y en un momento dado predecir el surgimiento de dichas necesidades, comportamiento y satisfacción. ¿Qué mejor sería para una unidad de información poder tener, en la medida de lo posible, qué necesidades va a tener su comunidad que va a llegar a pedirles información? ¿Para qué? Para tenerla. Y en este caso, brindársela, ¿no? Y que salga un usuario satisfecho. La investigación teórico-filosófica aportará elementos para una investigación aplicada en diferentes comunidades de usuarios. Una idea que hemos tenido aquí algunos ya de mis compañeros es, pues, las comunidades académicas han sido ya bastante estudiadas. Entonces hay que empezarnos a alejar un poco de las comunidades académicas e irnos a las comunidades sociales, como las que mencionaba yo, por ejemplo, los adolescentes, que no han sido estudiados. Por ejemplo, comunidades industriales, también no han sido estudiadas, ¿sí? Y otro tipo que vamos a ver más adelante. Entonces, regreso yo a la línea del tiempo, pero ya aquí le agregué otras cosas. Bueno, pues tenemos, como decía yo, el desarrollo que ha tenido la humanidad el siglo XXI, pero hay diferentes ubicaciones que podíamos nosotros estudiar, ¿sí? La transmisión oral de la información y el conocimiento, época prehistórica. Parecería esto algo difícil, lo cual me parece que sí lo es, pero en 2010 ya hay alguien interesado en el campo. Es decir, ya encontré yo avances de investigación que hay interesados en esta parte, ¿sí? Estudios de comportamiento informativo en el hombre primitivo, que son bastante interesantes. No digo que sean fáciles de hacer, pero son bastante interesantes, porque intervienen otras disciplinas, no nada más la bibliotecología, ¿sí? Y si lo vemos aquí, conservación de la información y el conocimiento, es decir, al aparecer la escritura y los primeros soportes de información. ¿Cuándo aparece la necesidad del conocimiento? Cuando se desarrolla la razón, desde los presocráticos, los filósofos Sócrates y Platón y Aristóteles, que hablan sobre esto. Y podíamos irnos pues así hacia la Edad Media, alta, baja, la Edad Moderna, la Ilustración, que también se tiene un gran interés por el conocimiento, cómo surge, cómo se conserva, y lo que tenemos pues indudablemente en el siglo XX, lo que yo les mencionaba en México, que tenemos por ahí algo que hay que rescatarlo, 1940, 48, y de ahí en adelante. Entonces vean ustedes que podríamos tener una gama bastante amplia para seguir líneas de investigación. Entonces aquí tratar de resumir todo, aunque yo sé que me van a faltar cosas. Entonces las líneas de investigación que se pueden desarrollar, por ejemplo, conceptualización, los conceptos, los términos, los significados, las definiciones. Y también pues hay que hablar del uso que le estamos dando en inglés y el que le damos en español, porque a veces pues no significa lo mismo. Tiene sus variantes. Y los términos que usamos: fuentes de información, recursos, fuentes primarias, secundarias, terciarias, el mismo término usuarios de la información, usuarios virtuales, las tipologías de usuarios, la manifestación de las necesidades, manifestación del comportamiento, las tipologías, todas las variables que se pueden presentar, los estudios de usuarios, la palabra cliente, que en algunos momentos de nuestro ambiente bibliotecológico es sustituida, en vez de ser usuario estamos usando cliente, los flujos de información,
las comunidades virtuales, porque esto está impactando bastante. Ajá. En cuestión de esta línea también, necesidades de información, comportamiento informativo, las redes sociales. Uh-huh. Las comunidades que yo puedo investigar, bueno, aquí son académicas. Ajá. Por ejemplo, estos no han sido investigados, o muy poco. Este sector. Ajá. Un niño en edad preescolar, me canso que tiene necesidad de información. Si no, no preguntara nada. Ajá. Y también podría yo hablar de otro tipo de grupos. Niños de la calle, tercera edad. Ajá. Los centros de readaptación social. Ya tengo por ahí un alumno de maestría que quiere trabajar precisamente esto. Ajá. Lo cual sería interesante. Va a ser difícil, pero lo quiere hacer, pues vamos a hacerlo. Ajá. Comunidades de otro tipo. Comunidades indígenas, tenemos un investigador que está trabajando esta parte. Otras que no hemos trabajado, bueno, esto ya está por salir, bueno, ya hay algunos capítulos del libro, está por salir un libro sobre esta parte, pero hay otros que no han sido investigados, o por regiones. Ajá. O otras variables, replicar investigaciones usando metodologías diferentes. Ustedes saben que los bibliotecarios estamos acostumbrados, o más bien nos gusta mucho el cuestionar. O sea, hay que alejarnos un poco de ese instrumento para pasar a otros, ¿no? Usar otras metodologías, ¿no? Ajá. Indagar sobre los métodos, conocer los tipos de comunidades investigadas que se han hecho principalmente en el extranjero. Ajá. Realizar investigaciones sobre usuarios virtuales. Uh-huh. Que eso pues lo tenemos que hacer, puesto que ya lo tenemos aquí en puerta. Ajá. Cuestiones un poco más de fondo. Ajá. Más teóricas. Que se pueden trabajar. Como las que estábamos hablando. Algo no trabajado porque pues hay cuestiones o variables aquí muy subjetivas, pero que se tienen que trabajar, lo que sería la satisfacción de usuarios. Ajá. Las variables que intervienen, tanto las internas como las externas, el medio ambiente que rodea a las comunidades mismas de usuarios, ajá, que debe atender a una unidad de información. Cuestiones teóricas y meternos a los métodos, a las técnicas y a los instrumentos que se pueden usar o se pueden seguir utilizando o se pueden jalar de otras disciplinas. Aquí un poco más gráfico, desde una perspectiva teórica, lo que podemos abordar, una perspectiva metodológica o una perspectiva de grupo social o comunidades, ¿no? ¿Sí? Pues a mí me interesa más alejarme más de las comunidades académicas, ajá, porque son las que los bibliotecólogos no hemos trabajado. Uh-huh. Y creo yo que sería fundamental que empecemos a abordar, ajá, otras comunidades, alejarnos de las academias, pues estas ya están estudiadas, si no nosotros, pues ya están hechas en otros países, ¿no? No digo que no se deba de hacer, se puede hacer, ¿sí? Pero yo creo que hay otras por ahí que podrían ser más interesantes. Uh-huh. Pues bueno, muy bien, pues muchas gracias. Por mi parte, esta sería la presentación dentro del programa de divulgación del conocimiento bibliotecológico que tiene el instituto. ¿Sí? Pues muchas gracias. Uh-huh. Bueno, siguiendo la misma tónica que mis compañeros que me precedieron en las dos presentaciones dentro de este mismo programa, pues habría una retroalimentación, es decir, si ustedes quieren opinar, comentar, preguntar, está abierto, con todo gusto, ¿eh? Bueno, y si yo lo puedo responder, obviamente.
A ver, ¿qué pasó, muchachos? Bueno, no sé, yo tengo una duda en cuestión Sí. de manejo de así se me diga. Pero bueno, en cuanto al concepto que manejas de transmisión, ¿es transmisión o es comunicación del conocimiento? Porque, no sé, como que son términos diferentes. Veía yo que en un momento tú manejabas esta cuestión de la transmisión del conocimiento de los seres, ¿no? Sobre todo de los homínidos. Eh, eh, ¿Es así? ¿Es una transmisión o más bien es parte de ya de la comunicación? Ok. Sí, mira, precisamente las partes teóricas esta línea de investigación nos están llevando a eso. Por eso hay que ver los conceptos, hay que meternos a los conceptos, hay que meternos a los términos y a las definiciones. Pero lo que me parece indudable, que es lo que podría yo responderte, es que la comunicación y la información van de la mano. Si son dos cosas que van unidas. Ajá. Porque al estarnos comunicando estamos mandando mensajes. Y si nos adentramos más, pues hay información. Y también metería yo otro elemento más: comunicación, información y conocimiento. Yo creo que van de la mano. Pero precisamente hay que adentrarse en esto, hay que seguir con la investigación para lograr delimitar o conjuntar o hacer que se hagan más fuertes estos tres elementos que estoy nombrando, a través de una investigación teórica y meternos a los conceptos. ¿Qué quiere decir conocimiento? ¿Qué quiere decir información? ¿Qué quiere decir comunicación? Y transmisión, por ejemplo. ¿Está dentro de la comunicación o se está entendiendo como algo aparte? Pero hay que investigarlo. Uh-huh. Por eso mi idea del último proyecto que les mencioné a ustedes, empezarme a meter con la parte de conceptos. Uh-huh. Para que entonces lleguemos a algo un poco más generalizado, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Inquietud? Bueno, yo tengo más, no sé, Pues si te dan aquí oportunidades, compañeros. pues soy muy gritón, no me oyes. Es que, bueno, en cuanto a, perdón, en cuanto a la cuestión en el doctorado, no sé si haya alguna ya investigación acerca de dos cuestiones. Hablabas de grupos vulnerables, que a mí es la parte que me gustaría trabajar, que tiene que ver también con esta situación de lo que es la atención pedagógica en los hospitales. Hay un centro de investigación de este tipo en nuestro país, aquí en el Distrito Federal, Ajá. pero no sé si ya hay alguna investigación acerca de este tipo de usuarios que son por dos vías. Primero, los académicos, las personas que atienden esto, Ajá. y por otra, los alumnos que están dentro de los hospitales. Sí, mira, hay desde nosotros, desde la bibliotecología, hay una tesis de doctorado que se está llevando a cabo, que es del maestro Gerardo Ruiz López. Ajá. Y él está haciendo una investigación, tratando de unir lo que sería una parte de las necesidades de información de los pacientes. Ahorita no me acuerdo de qué grupo de hospitales, pero está tratando de, no me acuerdo ahorita de qué grupos de hospitales, pero es Gerardo Ruiz López y está haciendo la tesis de doctorado. Ajá. Para ver si las unidades de información que están en esos hospitales están respondiendo a las necesidades de información de los pacientes. Ajá. Lo cual me parece bastante interesante. Ajá. Eso es por un lado. Y luego por otro hay un alumno de licenciatura que está, bueno, aún a su nivel, lo está intentando llevar a cabo, hacer un estudio sobre biblioterapia en el Seguro Social. Ajá. En el, bueno, también se me va en qué hospital, porque lo está enfocando en uno solo. Ajá. Porque va a ser un estudio bastante pequeño. Ajá. Entonces serían por ese lado los dos. Y me preguntas también otra cosa. Otros grupos, ¿verdad? Sí, Ok. otros grupos, por ejemplo, en cuestión de, ponían inmigrantes, que yo Ujú. los calificaría más bien como migrantes. Ujú. Esta parte de niños sobre todo de niños,
que trabajan en campamentos agrícolas, Ujú, ujú. y sobre todo en la parte de Sinaloa, que es donde más trabajan con la cuestión del jitomate. Muy poco, por ejemplo, muchos de estos niños se trasladan de Oaxaca, por poner un ejemplo, a Ujú, estos ujú. centros, y no sé si también haya estudios acerca de esto. Hablabas de No, no hay. secundaria, la Ujú. parte, por ejemplo, de las telesecundarias que están la mayoría en medios rurales. Ujú. También no sé si esté abarcado algo acerca de ello. Sí, a ver, en estos medios está virgen el campo, o sea, se ha hecho nada, se podría decir. Muy bien. Adolescente lo trabajé yo un poco en el Distrito Federal, ajá, escolarizado nada más. Hay una tesis de maestría de Elvia Vázquez Velázquez, que trabajó también adolescentes en secundarias, pero ella sí abarcó telesecundarias, pero nada más fue en la delegación Azcapotzalco. Ujú. Y es en el Y Distrito es en el Federal. Distrito Federal, que es hasta donde yo ahorita me acuerdo. Ajá. Este, no, pues nada más. Hay una tesis que va a iniciarse sobre chicos de preparatorias públicas. Y hasta ahí. Porque hay una sobre los de preparatorias privadas, pero ese es otro mundo, es otra cosa diferente. Por supuesto. Ajá. Sí, hay eso. Y pues no. Tengo a una persona de doctorado trabajando las comunidades agaveras en todo el estado de Jalisco, que sale fuera de lo que es académico y todo ese tipo de cosas, que está haciendo ahorita el doctorado, que es el maestro Armando Sánchez Soto. Uh-huh. Pero por lo demás no se ha hecho. Está libre para que la bibliotecología se acerque a todas esas comunidades y se hagan estudios de todo tipo. Uh-huh. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario, duda. Aquí el doctor. Bueno, antes que nada, una felicitación. Me parece muy interesante la propuesta que estás presentando. Me parece que es muy pertinente, oportuna y creo que son temas que se deben de discutir y de investigar, como bien mencionaste, ¿no? La pregunta o inquietud que tengo es sobre todo retomando esta parte de los usuarios Uh-huh. como fundamentales para tomar, de cierta forma, decisiones para impactar, o sea, para dar a conocer sus necesidades como usuarios. Uh-huh. Si tú tienes pensada alguna forma de poder institucionalizar esa participación desde los usuarios hacia las bibliotecas para que puedan tomar opinión en la misma construcción de las bibliotecas Uh-huh. y no dejarlo simplemente como aquí está la oferta de colecciones, Uh-huh. de lo que tenemos disponible, Uh-huh. sin realmente tomarlos o involucrarlos pues en este asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si tú tengas alguna propuesta, algún... Bueno, a ver si entendí tu inquietud. Tenemos ahorita abierto un proyecto que es un primer acercamiento, diría yo, que se llama Usuarios 2.0, donde hemos encontrado ya a través de de las investigaciones derivadas que forman el proyecto, que muchas de las instituciones educativas, o de los profesores diría yo, ajá, ya están usando las redes sociales. Hablemos de un caso concreto, por ejemplo el Facebook. Uh-huh. Una de estas, más bien dos de estas pequeñas investigaciones que conforman el proyecto, se dedicaron a ver las bibliotecas que ya usan el Web 2.0 para comunicarse con sus usuarios. ¿A qué me refiero con eso? En que el usuario puede participar directamente con la biblioteca, sin esperar que la biblioteca levante un estudio de usuarios. ¿Por qué? Porque los va a tener cautivos a través de esta red social y ya puede haber interacción. Ajá, para que ellos sean oídos, escuchados, ya sea felicitaciones, quejas o inclusive los servicios. Hay por ahí una o dos bibliotecas que ya tienen un servicio concreto de la biblioteca montado en el Face, a través de, aquí en México, ajá, a través del cual empiezan ya a interactuar con el usuario, es decir, a darle la información sin que el usuario se pare en la biblioteca. Y de ahí pues se puede agarrar a que pues ya es una comunidad mía, ¿no? Te estoy atendiendo, te estoy respondiendo y tenerlo como, es que no sé, no es la palabra, pero usémoslo, cautivo, ¿sí? Donde yo ya lo voy a tener ahí y me puedo contactar con él y él me va a responder,
¿sí? Pero pues, estamos iniciando, ¿sí? Estamos iniciando, porque hemos partido, como tú dices, hacemos los estudios, se aplican en la biblioteca, pero nos hace falta la retroalimentación de vuelta. Ajá. Y ahora el Web 2.0, como se está usando en algunas bibliotecas, bueno, en México, porque en el extranjero pues ya estoy ya más adelantados, nos va a permitir hacer eso. Bueno, al menos eso creo. Habría que llegar con profundidad al asunto para ver si de veras se puede hacer eso, porque nuestro contexto es diferente. No sé si hubiera alguna otra inquietud, duda, comentario. ¿No? Bueno, yo nada más un A ver. comentario más, ya que no nadie quiere. De esta última cuestión que estás hablando de los usuarios 2.0, habría una cuestión muy cercana a lo que tiene que ver la brecha digital. Sí. Y en este sentido, Sí. lo que es la brecha que no está catalogada así incluso como brecha de información y conocimiento. ¿También se trabaja algo de eso en el instituto? Sí, sí, tenemos, bueno, yo estoy desde el área de línea usuarios, proyectos, necesidades y todo ese tipo. Pero sí se está trabajando. El doctor Ramírez, César Ramírez, está trabajando, o trabajó, no, creo que sigue con esto, está trabajando la brecha digital en las comunidades indígenas, relacionada con sus necesidades de información y la satisfacción de esas necesidades, pero lo está sumando con brecha digital. Creo que ya tiene inclusive algunos capítulos publicados sobre esto, que es el doctor César Ramírez. Y de brecha digital, pero desde otro punto de vista, tenemos, lo trabajó también desde la parte de la lectura, que ya sale fuera de mi área y de lo que yo trabajo. El doctor Adolfo Rodríguez sacó un libro sobre brecha digital, pero relacionado con lectura. Bueno, y en este sentido hay cruces entonces entre todo lo que tú me estás comentando, ¿no? Sí. Porque yo veía que varios manejan, por ejemplo, la línea de sociedad del conocimiento, por ejemplo. En esos cruces, yo lo estoy viendo con miras a ingresar al doctorado. Se tendría que elegir de acuerdo a qué, porque me parece que se tiene que contactar, ¿no? Sí, ya ves que tenemos las áreas y las líneas, y luego los proyectos. Indudablemente los proyectos se cruzan. Por ejemplo, yo no soy de tecnologías, pero estamos viendo usuarios 2.0. Hay alguien que ve, por ejemplo, lo de brecha digital, que es lectura, sin estar en tecnología. Lo ve desde la lectura. Pero hay alguien que sí ve brecha digital, que son las 3 personas que están aquí en el área de tecnologías, desde la tecnología. Entonces aquí lo que hay que hacer es que tendrías tú que elegir el peso, y luego ver el área y la línea, en donde podría caer lo que tú quieres hacer de tesis de doctorado. El posgrado está dividido casi de la misma manera que nosotros. Así como la estructura que yo presenté, casi están de la misma manera las áreas y las líneas. Entonces, cuando entres tú al sitio del doctorado, a la hoja web del doctorado, podrás darte cuenta cómo están los tutores distribuidos por estas áreas y estas líneas. Y casi tenemos la misma, Hay alguna variación por ahí, pero fundamentalmente es la misma. ¿Sí? A ver, por acá. Hola, doctor. Buenas noches, tardes. Creo que no sirve. Creo que lo apagué. No, está prendido, pero bueno, ya, sí, listo. Bueno, principalmente tenía una duda sobre, bueno, hace poco una conferencia que hablaba sobre las áreas de información de las personas con discapacidad visual, que tenían problemas para ver y todas estas cosas, desde débiles visuales hasta ciegos. Y me llamó mucho la atención que mencionaron, era una asociación civil que juntaba a todas las asociaciones civiles de personas con discapacidad, y mencionaron una cosa que se llama el Tratado de Marrakech, que fue una de los, el tratado donde se hizo un convenio a donde se, digamos, obligaba, se invitaba a los gobiernos, no explicaron mucho, pero a facilitar el acceso a la información a las personas con discapacidad visual. Entonces, mi duda es que si hay ahorita una línea que esté siguiendo, alguna línea de investigación que esté siguiendo esta comunidad, ¿no? El instituto no la tiene. No la tiene
pero del posgrado sí salió, si mal no recuerdo ya, no, también en la licenciatura. En el posgrado salió ya una tesis completa de maestría que es de la maestra María Eugenia España González. Ajá, que ella se dedicó a detectar las necesidades de información de los débiles visuales en varias instituciones mexicanas. Pero lo interesante de la tesis de ella es que agarró para su marco teórico lo que pasaba en otras partes del mundo, para poder tener una visión más grande de lo que ocurría aquí, al levantar ella los datos. Ajá. Entonces, María Eugenia España. Y hay una tesis de licenciatura que está pues a punto de salir, pero pues ahora sí que es que les da miedo el examen. Ya está la tesis terminada, pero pues el niño su compañero no ha hecho los demás trámites. Que hizo algo sobre débiles visuales, pero él se enfocó por el otro lado, la atención a través de un servicio exclusivamente dedicado a ellos, con toda la tecnología moderna que ellos puedan utilizar para consultar la información en una biblioteca. Sí, entonces levantó toda una serie de datos de tecnología, de usuarios y de bibliotecas que se dedican a eso. Pero pues ahora sí que está ahí detenida. Y será o no será de Julio César Uribe Trujillo. Uh-huh. Pero está detenida, o sea, esa sí no está en TESIUNAM, está detenida ahí. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que si no hubiera alguna otra inquietud más, daríamos por terminada la sesión del día de hoy de este programa de divulgación del conocimiento bibliotecológico. Sí, gracias.